Bien, ahora analicemos el ejercicio 6 de la guía número 4 sobre el teorema de valor medio. El ejercicio 6, más que un ejercicio, es una demostración, ¿ok? En donde dice lo siguiente, que si f es continua y derivable para todo x en AB, ¿verdad? F de AB en R continua y derivable en AB, es el dato que me dan. Probar que si f se anula en k puntos diferentes del intervalo AB, con k mayor o igual que 2, entonces f' debe anularse en al menos k menos 1 puntos del intervalo AB. Bueno, vamos a supongamos que f se anula en k puntos. ¿Ok? Eso significa que f de x es igual a 0, tiene k soluciones. Vamos a llamarla C sub 1, C sub 2, hasta C sub k. ¿Ok? K soluciones. Ahora, ¿qué debemos nosotros acá establecer? Vamos a ordenarlas. Vamos a suponer que el extremo izquierdo del intervalo A es menor o igual que C1 y este a su vez es menor que C2 y este es menor, así hasta que llegamos a C sub k, que puede ser menor o igual a B. O sea, en verdad nos está diciendo la consigna que tiene k soluciones diferentes. Entonces yo le puedo establecer un orden, porque al ser ella diferente yo puedo suponer que la primera solución sea C1 de izquierda a derecha, ¿no? La segunda C2, C3 hasta llegar a CK. E incluso la primera puede coincidir con el valor de A y la última puede coincidir con el valor de B, que son los extremos del intervalo. ¿Ok? Además, a partir de este ordenamiento de números vamos a formar una cierta cantidad de subintervalos. Podemos decir así, consideremos los intervalos, siguientes. Vamos a poner acá, ¿cómo los ponemos? Podemos decir C1, C2, C2, C3 y así sucesivamente, hasta llegar al último, que es el C sub k menos 1, C sub k. Entonces, ¿cuántos son ellos? Si yo tengo k números, yo puedo formar k menos 1 intervalos. Pero fíjense que los extremos de estos intervalos guardan una relación, porque como ellos son solución de f de x, ellos satisfacen que su imagen es igual a 0. O sea, f de C1 es igual a f de C2, f de C2 es igual a f de C3 y así sucesivamente, ¿verdad? De manera que para cada intervalo se va a cumplir las condiciones del teorema de Rolle. Pero vamos a decirlo a ver. En el intervalo vamos a tomar uno genérico. C sub i más 1, para cada intervalo, f es continua. Porque recuerden que cada uno de estos intervalos son
subconjuntos del intervalo AB. Y la función desde el principio es continua y derivable en el abierto. O sea que para cada subintervalo ella también es continua. Y además es derivable. Porque si ella es derivable en el abierto AB y yo tomo otro abierto, subconjunto de AB, con más razón va a ser derivable. ¿Ok? Pero además, que es el plato fuerte, y como C sub I y C sub I más 1 son solución, f de C sub I es igual a 0, pero es igual a f de C sub I más 1. Entonces quiere decir que la función coincide en los extremos de cada subintervalito. ¿Ok? Entonces, por el teorema de Rolle, ¿qué tenemos? Que para cada intervalito existe, vamos a llamarlo un lambda sub I que pertenezca al intervalo C sub I más 1, tal que f' de ese lambda sub I es igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa esto? Que el lambda sub I es una solución para la derivada. ¿Y cuántos lambda sub I vamos a conseguir? Tantos como subintervalo conformamos, que son k-1. Entonces, ¿cómo concluyo acá? Estaríamos diciendo que así existen lambda 1, lambda 2, lambda k-1 soluciones de f' de x. ¿Lo ven? Por lo tanto, f' se anula en k-1 puntos del intervalo AB. Y así hemos demostrado lo que queríamos. ¿Por qué digo que hasta aquí llega la demostración? Porque en este caso, fíjense que estamos teniendo la existencia de un lambda sub I en el intervalo C sub I más 1. Pero cuando yo digo un lambda sub I, puede haber 1, 2, 3. No estoy diciendo que existe un único, pero por lo menos va a existir uno. Y como tenemos k menos un intervalo, eso es lo que hace que f' se anule en al menos k menos 1 puntos del intervalo. ¿Ok? Porque si en cada subintervalo, por el teorema de Rolle, existiese 1, se anula en k menos 1. Pero para cada, puede ser que en el primer subintervalo existan 2 lambda. Puede ser que en el segundo exista 1, que en el tercero existan 3. Entonces, eso indica que la derivada se puede anular en mayor cantidad de puntos. Por eso decimos que se anula en al menos k menos 1 puntos del intervalo AB. O sea, aquí me faltó agregar en al menos k menos 1 puntos del intervalo AB. Y con eso sí completamos la demostración.